Dios lo bendiga, hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nada hay que detenga su presencia, amén. No hay nada que pueda detener su presencia. Y como decía esta canción, que podamos tener ese corazón, hermano, desesperado por la presencia de Dios, desesperado por Él, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? La palabra de Dios nos dice y nos muestra, nos revela, nos ilumina que un corazón con fe, un corazón que se mueve por fe y no por los sentimientos, no por las circunstancias, no por las adversidades, puede mover y es capaz de mover la mano de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que un corazón contristo y humillado el Señor no desprecia. El Señor no desprecia un corazón que está contristo, que está entregado completamente al Señor. Amén. La palabra de Dios nos dice esas cosas, hermanos, como lo pasó con Abacú. Hermanos, el justo por la fe vivirá. Aquel que no es recto su corazón, ¿sí? Su alma se enorgullece, decía, pero más el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y es lo que le agrada al Señor. Es necesario que los que se acercan a Dios se acerquen con fe. Y Él es galardonador de lo que le buscan. Amén, hermanos. Como decía esta alabanza, hermanos, la verdad que tenía muchas ganas de cantarla. Le dije a los chicos la puse ahí en el grupo de alabanza y puse ahí la canción. Es muy sencilla para aprender y la verdad que qué bueno lo que dice ese coro, hermanos, amén. Él no desiste de vos, Él no desiste de nosotros, amén. Y muchas veces nosotros sí desistimos de Él. A veces nosotros vemos el problema más grande que nuestro Dios y no vemos realmente lo que Él es y no lo que más allá de lo que Él pueda llegar a hacer, más allá de lo que Él pueda hacer en las circunstancias específicas que estemos atravesando. Muchas veces estamos pendientes en el problema, en las circunstancias, en las adversidades, y no vemos lo que Dios es, que Dios es grande, que Dios no desestima a nadie, amén, que Dios es poderoso. Y estaba meditando, acá tengo algo anotado que quiero compartir con ustedes. Gracias a Dios por el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Y justamente viene al pie con lo que estábamos cantando y con lo que se viene hablando en la reunión, hermanos, acerca de que tenemos que abrir nuestro corazón al 100% al Señor. Nuestro corazón al 100%. Y no estamos hablando de el órgano, sino de espiritualmente hablando, nuestro corazón, hermanos, todo nuestro ser, todo lo que somos, abrirlo y ensancharnos delante del Señor. Saben, hermanos, que en la Biblia vemos un grupo de hermanos de una iglesia que vamos a estar compartiendo, que no se habían ensanchado, no hablaban con franqueza delante del apóstol Pablo, delante de los hermanos. Era una iglesia que realmente no lo querían a Pablo, no lo querían, lo desestimaban. Supongamos eran como que si yo estuviera predicando, como si Pablo estuviera predicando aquí arriba y ustedes estuvieran murmurando, o digan, este no la corta más, no lo quiero, este es un hipócrita, no lo queremos ver más. De la misma manera pasaba con Pablo, con esta iglesia, hermanos, ¿sí? Y quiero que me acompañen en 2 Corintios, capítulo 5, versículo del 21, vamos a leer, vamos a compartir esta palabra. Esta epístola Pablo la escribe en su tercer viaje misionero, y exhorta a los corintios, del versículo 5 al versículo 7 de esta segunda epístola, a que se reconcilien con Dios. A que se reconcilien con Dios. ¿Y qué significa reconciliarse con Dios? Significa volver en amistad con Dios. Volver en amistad con Dios. Realmente, y acá Pablo expresa y dice que los reconciliados son los que pueden predicar lo que vivimos. Pablo podía predicar lo que vivía porque realmente estaba entregado al Señor. Su vida estaba entregada, y dice en Hechos capítulo 18 que cuando vinieron Timoteo, cuando lo vieron a Pablo, dice que estaba entregado por entero a la predicación del Evangelio. Y Cristo es nuestra justicia y no debemos caer en descrédito, hermanos. Y eso es lo que pasaba acá y lo que no le sucedió a Pablo. No cayó en descrédito, sino que se mostró que era un siervo de Dios viviendo transparentemente. Mostró su corazón con franqueza y con sinceridad. Y a la inversa, lo contrario, era lo que pasaba con los hermanos en ese entonces. Dice la palabra de Dios, ¿tenemos todos? 2 Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Dice en otras versiones, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Y en otra versión más dice que Dios lo trató a Jesús como pecador. Dios lo trató como un pecador por tu vida y por mi vida, hermano. Tomó tu lugar y tomó mi lugar, y Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer, que era, ¿cuál? Lo que estábamos compartiendo, reconciliarnos con el Padre, volver en amistad con Dios. Nos ha libertado del pecado y ahora tenemos comunión por medio de su sangre, por medio del sacrificio de Cristo con Dios. Amén. Y dice el versículo 6, así pues, nosotros, es decir, continúa en el contexto de lo que estaba compartiendo en el versículo 21, Pablo se empieza a explayar y empieza a hablar y dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Cristo ha abierto su corazón de tal manera hacia nosotros, hermanos, que se hizo pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cristo mostró su corazón, Cristo mostró todo lo que Él era. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo por nosotros, Jesucristo, dice la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no lo merecíamos, éramos enemigos de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y muchos pasajes en 1 y en 2 de Corintios, Pablo escribe con dolor a esta iglesia y escribe desde un punto de vista como un padre a sus hijos, y lo vamos a ver más adelante, y él le dice, Cristo murió por ustedes, muchachos, Cristo abrió su corazón y se ensanchó, fue franco con ustedes, incluso yo también, mi vida fue franca con ustedes en todos los momentos que me conduje delante de ustedes en mi ministerio, fui franco, le hablé con sinceridad, con franqueza. Entonces dice el versículo 21, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos justificados. Cristo ha abierto su corazón. Y versículo 1 del capítulo 6 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 6.1. Como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjense en lo que dice, y lo quiero leer en otra versión, para que podamos entender. Como colaboradores de Dios, les suplicamos, decía Pablo, que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios, es decir, la gracia, el regalo no merecido. Cristo mismo es ese regalo no merecido, a que reciban ese regalo y luego no le den importancia, dice, no le den importancia, que no lo reciban en vano la gracia de Dios, que no sea algo hueco. La gracia de Dios debe ser el fundamento en nuestro corazón, debe ser el fundamento, es ese regalo invaluable, hermanos. Dice, porque dice, versículo 2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Número 3, la gracia de Dios es en el ahora y no hay tiempo que perder. Este es el momento oportuno que el Señor preparó. ¿Cuánto lo creen? Este es el momento, esta reunión el Señor la ha preparado, hermanos. El Señor ya sabía lo que íbamos a cantar, el Señor ya sabía qué teníamos para compartir, el Señor sabía quién iba a venir y quién no. El Señor sabe, hermanos, cuánto le amamos, si abrimos nuestro corazón más allá del calor o si hemos abierto nuestro corazón en un porcentaje. La palabra de Dios nos dice que amarás al Señor tu Dios con corazón, alma, mente, fuerzas, con todo. El común denominador es todo. Amar al Señor con todo lo que somos. El Señor no nos pide un porcentaje, sino que nos pide todo. Y de la misma manera, hermanos, aún en ese tiempo, lamentablemente hay muchos realmente que están pasando el rato, que están desperdiciando el aquí y el ahora. Como dice acá, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Decía Pablo, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Efectivamente, le decía, muchachos, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día que el Señor ha preparado. Amén. Dice el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Un corazón de un hijo de Dios no cae en descrédito. Y esto lo vemos del versículo 3 al versículo 10, hermanos. Un corazón verdaderamente de un hijo de Dios es intachable en su comportamiento, en su testimonio, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Cuántos son ministros de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos realmente han abierto su corazón de una manera franca, de una manera sincera, que puedan decir realmente, como lo dijo Pablo aquí, no dimos ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado? Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Dice en otra versión, más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. Es decir, como esclavos, somos esclavos de Dios. Y como somos esclavos de Dios, en sufrimientos, dice, privaciones y angustias, en tribulaciones, necesidades, en angustias, versículo 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Hermanos, recordemos que esta epístola la escribe en su tercer viaje. Tenía mucha experiencia Pablo, ha pasado muchas cosas, ha pasado un montón de sufrimientos y de tribulaciones por causa de la causa que era Jesús, por causa de Cristo, por amor a Cristo y por amor a los hermanos, por amor a los hermanos. Luego más adelante, capítulo 8 y 9, dice que él incluso ponía de su propio bolsillo y también le decía a los hermanos, ustedes se han abierto en cuanto a las ofrendas, han abundado en muchas cosas, le decía también, abunden en esto, y les exhortaba y les amonestaba como un padre le hace a su hijo, de una manera franca y sincera. Dice la palabra de Dios, versículo 6, en pureza, en ciencia, es decir, en conocimiento, en largura de ánimos, que es decir, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Todo esto, hermanos, fíjense, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con arma de justicia, tanto ofensivas, quiere decir, como defensivas, por honra y por deshonra. Fíjense, unas veces se nos honra y otras veces se nos ofende, quiere decir, por mala fama y por buena fama. Unas veces se habla bien de nosotros y otras veces se habla mal. Nos tratan como a mentirosos a pesar de que decimos la verdad. Como engañadores pero veraces, dice. Como desconocidos, versículo 9, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Parecemos tristes, decía Pablo, pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Fíjense en este hombre, hermano. Una persona que ha pasado por muchas cosas y cuando fue su llamamiento, acuérdense a Ananías, que le dice Dios, yo le mostraré qué necesario es padecer por mi nombre. Ella sabía que tenía que padecer, ella sabía que tenía que venir, que tenía que enfrentar muchas dificultades, muchas circunstancias, ¿sí? E incluso los apóstoles, hermanos, Jesús les dijo, me seré testigo, me seré mártir por mi causa, ¿sí? Recibiré poder, pero era necesario el sufrimiento y el padecer, hermanos. Y a veces nosotros, hermanos, la Iglesia del Señor, aún en este tiempo, actualmente, hoy, en este mes, padecen simplemente por el calor, simplemente porque hace mucho calor, o porque no aguanto, no soporto, o porque, bueno, tengo otras cosas que hacer, ¿no? O muchas veces ponemos en segundo lugar al Señor y no abrimos nuestro corazón realmente al Señor y no recibimos al 100% la gracia de Dios, que es Cristo, hermano. Cristo es el regalo. Todos los días es el momento preciso, es el momento oportuno, hasta que Cristo venga, hasta que seamos resucitados, ¿sí? O
o tal vez hasta que partamos de esta tierra. No lo sabemos, pero el momento preciso es hoy y ahora, hermanos. Fíjense en lo que decía Pablo, como desconocidos pero bien conocidos. Versículo 10, como entristecidos, mas siempre estamos gozosos. Parecemos que estamos tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero somos ricos, enriquecemos a muchos. Parecemos que no tenemos nada, mas lo tenemos todo. Este hombre, hermano, tenía a Cristo, tenía al Señor. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Él decía en Filipenses, desde la cárcel, ya pronto a morir, en una época donde estaba Nerón, que perseguía a los cristianos, que eran muertos, que eran martirizados, que estaba escrito, hermanos, a través de las Escrituras. Este hombre tenía un gozo indestructible en la cárcel. Tenía un gozo que no se podía explicar, que era ilógico para el hombre, para la persona del mundo. Y él decía, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero él decía, no sé qué escoger. Hermanos, a los de Filipenses, no sé qué escoger. No sé qué escoger, decía. Este hombre realmente decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. Mas por causa de ustedes, él prefería estar, ¿sí? para aprovechar, para hacer provecho en el Evangelio, ¿sí? Para que pueda abundar la palabra del Señor, para que pueda confirmar los ánimos de la cárcel. Una persona como Pablo, hermano, realmente es ejemplo en este tiempo. Amén. Dice, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Versículo 11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Fíjense en una petición, acá podemos ver, de un corazón que se ha abierto realmente a otro corazón que no se ha abierto. De un corazón que es franco, que es sincero, delante de Dios y delante de ellos, a un corazón que realmente está en estrechez, ¿sí? Un corazón que está endurecido, que no ha mostrado realmente su franqueza. Fíjense en lo que dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. En otra versión dice, hermanos Corintios, les hemos hablado con toda franqueza, le hemos abierto de par en par nuestro corazón. De par en par nuestro corazón. Versículo 12 dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Otro punto, el corazón de un hijo de Dios ama incondicionalmente. El corazón de un hijo de Dios ama incondicionalmente. Decía Pablo, no hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Fíjense, nunca le hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. No tenemos con ustedes ninguna clase de reserva. No nos guardamos absolutamente nada, pero son ustedes quienes tienen reservas en cuanto a nosotros, hermanos. Fíjese lo que le decía Pablo, el corazón de un hijo de Dios realmente ama incondicionalmente. Los amaba incondicionalmente Pablo, ¿sí? Estaba en desvelo, como lo decía, ¿sí? Estaba muchas veces en ayuno, en trabajos, en tumultos, en muchas cosas por causa del Evangelio, por amor al Señor y por amor a los hermanos. Confirmaba los ánimos. Una persona que fue apedreado en Listra, que luego entró, dice, cuando lo sacaron fuera de la ciudad, entró nuevamente y confirmó los ánimos de los hermanos y le decía que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amén. Es necesario a través que atravesamos muchas tribulaciones, que atravesemos muchos procesos en la vida cristiana. Fíjense en lo que dice. Nunca le hemos negado a nosotros nada, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Realmente, hermanos, ustedes me pueden decir, y yo me puedo preguntar también y plantar esta cosa, ¿realmente estoy llamando al Señor genuinamente? ¿Realmente tengo un corazón genuino delante de Dios? ¿Estoy abriendo mi corazón realmente de par en par como lo hacía Pablo? ¿Realmente amo al Señor? ¿Realmente disfruto venir a la iglesia? ¿Realmente disfruto cantarle? ¿Realmente disfruto orar? ¿Realmente disfruto leer su palabra? ¿Compartir un devocional? ¿Sí? Realmente, particularmente, me tengo este peso y tengo esta inquietud de poder escribir y que poder compartir palabra de Dios todos los días. Todos los días el Señor nos habla, hermanos, amén. Una de las cosas que el Señor nos dio en el fruto del Espíritu Santo es el dominio propio.
Nosotros, la única manera de poder controlar nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos es a través del Espíritu Santo, pero también la palabra de Dios nos enseña que tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que tener nuestra parte, que tenemos que poner, ¿sí?, entregar nuestro corazón al Señor genuinamente. Todos los días, en el día martes, ¿sí?, en la reunión de oración, en los estudios bíblicos, hermanos, ¿sí?, en todas las actividades de la iglesia, tenemos que estar en comunión. Amén. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si dice que anda como león, realmente anda como león, hermanos, buscando a quien devorar. Pero si estamos en comunión los unos con los otros, si venimos a la iglesia, hermanos, y estamos soportándonos los unos a los otros, orando los unos por nosotros, ¿sí?, conociéndonos cada día más, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura del Señor, el enemigo no nos toca, porque estamos en Cristo. El diablo está vencido, amén. Y como decía Pablo, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Tal vez en tu economía, ¿sí?, no llegues a fin de mes, tal vez haya problemas en tu trabajo, haya problemas en tu familia, en la salud, ¿sí?, de todo tipo de problemas, hermanos, pero es necesario, van a venir y siempre van a venir los problemas y las dificultades, pero la palabra de Dios dice que Dios no nos va a dar más cargas de la que nosotros podamos soportar. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El Señor no nos va a dar más carga de la que nosotros podamos soportar. Hermanos, prácticamente los hermanos de Corinto no tenían ninguna excusa. Ninguna excusa, hermano, para abrir su corazón. Eran unas iglesias realmente que tenían, económicamente, estaban bien paradas, ¿sí? Y Pablo pone ejemplo a los hermanos de Macedonia, Pablo ponía ejemplo a los hermanos de Filipo que eran demasiado pobres, eran muy pobres, pero daban sus ofrendas como si fueran muy ricos. Lo dice en capítulo 8 y capítulo 9 de esta misma epístola, hermanos. Y realmente estos hermanos abundaban en muchas cosas, pero realmente lo que más importa es el corazón. Lo que más importa es el interior. Acuérdense cuando dice la palabra de Dios en el libro de Samuel, cuando Dios iba a ungir a David, ¿qué pasaba? Vinieron todos los hijos de Isaí, todos los mayores que eran de buen parecer, eran tal vez físicamente eran musculosos, ¿sí?, eran hermosos de parecer, de rostro, tenían todo, ¿sí?, todo, digamos, la madera como para poder ser rey exteriormente. Pero ¿qué dijo Dios a Samuel? ¿Qué le dijo? ¿Sí? No mire lo que está delante de tus ojos porque yo lo desecho. ¿Me van siguiendo, hermanos? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, la apariencia al parecer, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira tu corazón. La palabra de Dios dice, y Dios mismo dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios mismo responde, yo Jehová. Yo soy el que escudriño el corazón y que conoce la mente. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Y la única manera, hermanos, de que nosotros podamos conocernos es a través de su palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, hermanos. Es la única manera de que nosotros podamos conocernos. Cuanto más cerca estamos, cuanto más nos santificamos, cuanto más nos consagramos, cuanto más buscamos del Señor, más cerca estamos de la luz y realmente podemos conocer nuestro corazón y podemos ver cómo estamos delante de Dios. Realmente en su luz, dice el salmista, veremos la luz. Entonces fíjense en lo que dice, lo que decía Pablo, ¿sí? El corazón de un hijo de Dios ama incondicionalmente. Nuestra boca, decía, se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Es decir, le hemos hablado sinceramente, abrimos nuestro corazón de par en par, absolutamente de par en par. No está ese trecho en nosotros, pero sí hizo ese trecho en vuestro propio corazón. Versículo 13, pues para corresponder del mismo modo, es decir, dice, les ruego por lo tanto, como un padre ruega a sus hijos, que me abran su corazón. Dice, ensanchaos también vosotros, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Ábranme su corazón. El Señor en esta noche me puso esta palabra, hermano, la venía meditando. El Señor nos dice, abrime tu corazón, abrime tu corazón realmente en la oración.
Hermanos, así como tenemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, tal vez a nuestra persona más cercana, ¿sí? A nuestro padre, a nuestra madre, a la persona que tenemos nuestro confidente, en quien le abrimos nuestro corazón y le somos sinceros y franqueza más que a nadie en esta tierra. De la misma manera, y más importante es que seamos francos con el Señor, que le abramos nuestro corazón al Señor. Amén. Todos los días. Y esto es en el día a día, y es constantemente, hermanos. La carne no quiere esto, la carne quiere hacer otras cosas, la carne se opone realmente, pero el Espíritu a la verdad está dispuesto, dijo Jesús. Amén. Y realmente podemos vencer porque tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es poder de Dios. Amén. Tenemos el poder de Dios. Dios mismo habita dentro nuestro, como sigue diciendo más adelante. Por eso, hermano, abrir el corazón a la gracia de Dios por amor es realmente reconciliarnos, es volver en amistad con Dios. Por amor a la gracia de Dios. Fíjense que Pablo comenzaba diciendo al que no conoció pecado, y más atrás dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todo ha pasado, las cosas viejas ha pasado, todas son hechas nuevas en Cristo, con un corazón en Cristo. Realmente, de la misma manera, el Señor nos pide que podamos abrirnos con franqueza. Amén, hermanos. Una de las cartas que también me apasiona mucho, que también he aprendido acerca de la carta a Filemón, es una carta que también, una carta personal que Pablo le hace a esta persona, a este líder de la iglesia, a este pastor que se llamaba Filemón, acerca de un esclavo que se había escapado de Filemón, pero en el mundo, pero se había convertido al cristianismo, y por medio de la boca de Pablo, y estaba con Pablo. Esta persona se llamaba Onésimo, y Pablo, ¿sabe lo que le decía Pablo en esa carta? Decía, cuando Onésimo vaya, Filemón, a tu casa, cuando vaya a los tuyos, cuando vaya a tu iglesia, recíbele como a mí mismo. Pablo le decía, porque con él, en otras palabras decía, con él va mi propio corazón. Mi corazón está entregado, mi corazón va con él. De la misma manera, hermanos, el Señor nos pide que nosotros entreguemos nuestro corazón al Señor al 100%, todos los días, amén. Por eso, hermanos, tal vez la pregunta que nos podemos hacer en esta noche, y para ir cerrando, es realmente si somos francos primero con nosotros mismos. ¿Realmente quiero esto para mi vida? ¿Realmente tengo este porcentaje? ¿Estoy al 100% en mi vida espiritual? ¿Realmente quiero esto? ¿Realmente amo al Señor? ¿Realmente amo estar en comunión con los hermanos? ¿Realmente es todo lo que hay en la vida cristiana? ¿Realmente hay esto nomás? ¿O hay más de parte del Señor? ¿O hay más unción del Espíritu Santo? ¿O hay más llenura del Espíritu Santo, hermanos? ¿O solamente hay esto? ¿Solamente nos limitamos con algunos versículos tal vez? ¿O solamente nos limitamos con alguna oración, como dice el pastor muchas veces, alguna oracioncita nomás, ¿sí? O orar por los alimentos en la mesa. O tal vez nos limitamos, ¿sí? Con venir, tal vez no, vengo el martes pero el sábado no vengo, ¿sí? La palabra de Dios dice que nuestro culto racional comienza al abrir nuestros ojos en nuestra casa, donde estamos, hermanos, en nuestra cama. Al despertarnos, hermanos, y al acostarnos, comienza nuestro culto delante del Señor. Entonces yo te invito y te desafío, hermanos, a que en esta noche esta palabra no te entre por un oído, no te salga, que no sea yo, hermanos, que sea el Espíritu Santo hablando a tu vida como lo hizo en mi vida, y que podamos preguntarnos realmente, ¿hay más del Señor? Realmente, hermano, Señor, te estoy abriendo mi corazón sinceramente, estoy siendo franco contigo, estoy siendo franco, Señor, al venir a la iglesia, al orar. Realmente el Señor nos pide eso. Cristo, hermanos, nos dio su corazón. Cristo nos dio su corazón en la cruz del Calvario. Cristo nos dio su corazón. Ese es un motivo suficiente. El regalo de Dios, la gracia. Amén. Acuérdense lo que le decía Pablo, que oraba por el aguijón en la carne, por esta enfermedad que tenía, ¿sí? Que fue por causa del Señor, para que no se enaltezca, para que no venga soberbia. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Jesús? No. La respuesta del Señor a esa oración de Pablo, que 3 veces había orado, le dijo, no, bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente, hermanos. Y si no es suficiente para tu vida, es momento de replantearte y es momento de que puedas buscar al Señor y, como decía Pablo,
Hoy es el día de salvación. Este es el día, ¿sí?, aceptable. Este es el tiempo aceptable que el Dios te acepta y el que Dios me acepta, ¿sí? El que podemos reconciliarnos con el Padre, realmente, hermanos. El Señor no quiere un cristiano, hermanos, a medias, sino que quiere un cristiano al 100%. Y cuidar nuestro testimonio en donde estemos, en nuestro trabajo, al viajar, hermanos. Que el Señor sea nuestros ojos, que el Señor sea nuestros pies, nuestras manos, hermanos. Que el Señor sea nuestro pensamiento, nuestras imaginaciones. Que el Señor sea todo en nuestras vidas. Amén. Realmente, como compartía lo primero, un corazón con fe mueve la mano de Dios. El Señor quiere lo mejor para tu vida. Amén. Pero está en nosotros realmente ensancharnos. Está en nosotros realmente abrir nuestro corazón y ser francos delante del Señor. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, y con esto termino, hermanos. 4, versículo 13 de Hebreos. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, dice así la palabra de Dios, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, hermanos. Todo está claramente expuesto. El Señor ve nuestro corazón. Hermanos, nosotros tal vez no podemos vestir, ¿sí? Esto no me hace realmente un genuino, no me hace ser franco. La vestimenta, tal vez puedo estar así vestido, puedo estar en hojotas, ¿sí?, en bermuda, lo que sea, pero realmente lo que más importa es el corazón. Lo que más importa es el interior, hermanos, amén. El Señor quiere tu corazón, quiere que seas franco con Él, hermano. Y como dice su palabra, todo está claramente delante del Señor. El Señor ve nuestro corazón. Él nos ha creado. David decía en el Salmo 139, por detrás y por delante me rodeaste. Aunque no esté la palabra en mi boca, Señor, tú ya sabes todo. Tú ya sabes lo que voy a pensar y tú ya sabes lo que voy a decir. El Señor sabe todo, amén. Y la palabra de Dios que dice que el Señor afirma los pasos del hombre. Él aprueba su camino, hermanos. El Señor está en control de todas nuestras situaciones, nuestras dificultades. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque el Señor lo sostiene con su mano. Tomá aliento, hermano, con esta palabra que quiero dejarte en esta noche. Espero que te sea bendición, hermanos, y que imitemos a Pablo. Amén. Y que imitemos lo que hizo el Señor por nosotros, que podamos ser francos y sinceros, y que no seamos como los corintios, hermanos, sino que podamos ser sinceros delante de Dios. Amén. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú me permites compartir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas ministrándonos. Padre Santo, que no sea yo, Señor. Padre Santo, que haya sido tu Espíritu Santo ministrando, Señor, en nuestras vidas. Padre Santo, que tu presencia nos inunde, que tu presencia, Señor, nos toque, Señor, que podamos plantearnos, Señor, realmente, Señor. Padre, santificar, Señor, nuestra manera de pensar, santificar nuestro vocabulario, Señor, santificar nuestro andar, Señor. Padre, ser franco contigo, Señor, ser sincero contigo, Padre Santo, realmente. Padre, porque hoy es el momento oportuno, hoy es el tiempo aceptable, Padre, que nos oyes. Hoy es el tiempo oportuno, Señor, nos has reconciliado, Señor, tenemos vida eterna en tu nombre, Señor. Glorifícate, Señor. Aún, Padre Santo, padecemos por un poco de tiempo, Señor, pero tú, Señor, nos afirmas, nos fortaleces, Señor, y nos establecerás, Padre Santo, en tu gracia, Señor. Glorifícate en nosotros, glorifícate, Padre Santo. Queremos ensancharnos delante de ti. Habla con el Señor, hermanos. Ayúdame a orar, ayúdame a clamar, hermanos. En el nombre poderoso de Jesús oramos, en el nombre poderoso de Jesús.